Todos conocemos al rey del pop, el hombre que redefinió la música, el baile y sobre todo el espectáculo. Pero detrás de los guantes de lentejuelas y los récords mundiales existía una realidad mucho más oscura. Michael Jackson no fue solo un producto de talento, fue el resultado de una transmutación psíquica forjada solamente por abuso, explotación y una búsqueda desesperada por recuperar algo que le robaron antes de que pudiera entender, su propia infancia. Hoy vamos a explorar no solamente al artista, sino al ser humano que fue quebrado sistemáticamente por su padre, por la industria y por un sistema que lo vio como una mina de oro hasta su último aliento. Esta es la historia de cómo el trauma convirtió a Michael Jackson en el hombre que el mundo vio colapsar en el 2009. Todo comenzó en una casa diminuta en Gary, Indiana. Joseph Jackson, un exboxeador y un músico frustrado, vio en sus hijos una salida a la pobreza, pero su método no fue solamente un aliento, sino un mismo terror. Joseph no criaba hijos, entrenaba activos económicos. Los ensayos de Jackson 5 no eran sesiones creativas, eran regímenes militares de 5 horas diarias después de la escuela. Joseph se sentaba en una silla con un cinturón o un cable en la mano. Si Malcolm o sus hermanos fallaban una nota o un paso de baile, el golpe era inmediato. El abuso no era solamente físico, era psicológico. Joseph utilizaba métodos de castigo que hoy se podrían considerar como tortura. Obligaba a los niños a recoger sus propias ramas del jardín para ser azotados con ellas o a cargar bloques de cemento durante horas si cometían un simple error. Incluso en la seguridad de su propio sueño, Michael no estaba a salvo. Joseph solía entrar por la ventana con una máscara de terror gritando para enseñarles, entre comillas, a no dejar las ventanas abiertas. Esto le provocó a Michael pesadillas crónicas de secuestro que lo acompañaron durante toda su vida. Quizás el daño más profundo fue el estigma de la apariencia. Joseph se burlaba constantemente de la nariz de Michael durante su adolescencia, llamándolo Big Nose, o traducido al español como nariz grande. Para un niño que vivía bajo el escrutinio público, esto sembró una disformia corporal, es decir, un odio a su cuerpo, que lo llevaría a intentar borrar. Con cirugía y cirugía y cirugía, cualquier rastro genético de su padre quería borrar. Al haberse negado el juego y la socialización normal, Michael desarrolló lo que los psicólogos llaman el síndrome de Peter Pan. Se quedó emocionalmente congelado en una infancia idealizada que nunca tuvo. Neverland no era un parque de diversiones para Michael, era una fortaleza. Él mismo declaró que se identificaba totalmente con Peter Pan, el niño que se negaba a crecer. Biógrafos sugieren que incluso las cirugías buscaban emular al Body Scroll, el actor que sirvió de modelo para Peter Pan de Disney. En su mente, los niños eran los únicos seres seguros. Él proyectaba sus necesidades de amor y protección en ellos, intentando darles la infancia que él nunca tuvo. Sin embargo, esta falta de límites sociales básicos lo colocó en una posición de extrema vulnerabilidad ante el mundo adulto que él tanto temía. A medida que Michael crecía, los abusadores cambiaron. Ya no era el cinturón de su padre, sino los contratos de la industria. A principios de los 2000, Jackson entró en una guerra abierta con Sony Music y su presidente Tommy Mottola. Michael estaba convencido de que Sony saboteaba deliberadamente su álbum llamado Invincible para forzarlo a la bancarrota. ¿Cuál era el objetivo? Obligarlo a vender su mitad del catálogo a Sony ATV, que contenían los derechos de las canciones de los Beatles. En discursos históricos de Harlem, Jackson llamó a Mozzola racista y diabólico, denunciando cómo las discografías explotaban a los artistas afroamericanos, robándole su legado. Aquí vimos un Michael paranoico, pero consciente de que seguía siendo una pieza de ajedrez en un sistema que solo quería su valor financiero. Las batallas legales fueron el golpe final. En 1993, la policía de Los Ángeles lo sometió a una inspección fotográfica de sus genitales para buscar marcas descritas por un acosador. Para un hombre que ocultaba su piel debido al vitiligo y que sufría de disformia, esta fue una violación psíquica de la que nunca se recuperó. El juicio del 2005, aunque terminó en absolución total, lo dejó quebrado emocional y financieramente. El estrés lo llevó a reclusiones absolutas y a una dependencia peligrosa de los fármacos para poder soportar la realidad. Es en este punto donde el trauma de su infancia se encuentra con el mundo de la medicina pesada. Los últimos días de Michael fueron una carrera desesperada. Con deudas de 400.000 millones de dólares, aceptó la serie de 50 conciertos TSZ,
Los ejecutivos de A y EA Life sabían que estaba en un estado alarmante, describiéndolo en correos internos como un desastre emocional, pero la presión para que ensayara era implacable. Aquí entra el doctor Conrad Murray. Michael estaba tan desesperado para dormir que pedía Propofol, es decir, un anestésico quirúrgico, llamándolo, como él mismo dice, su leche. Expertos médicos testificaron que el Propofol no da sueño real, te pone en un estado de coma inducido que no permite el sueño. Se estima que Michael Jackson fue el único ser humano en pasar 60 días sin sueño real. Biológicamente su cerebro se estaba desintegrando. El hombre que de niño no podía dormir porque su padre entraba por la ventana, ahora solamente podía dormir entre comillas a través de una anestesia que finalmente le quitaría la vida. Pero antes de morir, Michael le dijo a su biógrafo, J. Randy Taraborelli, lo perdono totalmente. Se refería a su padre Joseph. Megan comprendió que su padre también fue un hombre roto que creía estar protegiendo a sus hijos de las calles de Gary. Pero el perdón no borra las cicatrices. Michael Jackson fue el artista más grande del siglo XX, pero también fue una de sus víctimas más trágicas. Fue un niño al que nunca se le permitió crecer, un hombre al que nunca se le permitió ser libre y un genio que murió buscando un descanso que el mundo nunca le dio.